El drama de Jesús, por José Julio Martínez. Vida de nuestro Señor Jesucristo. Acto quinto. Será entregado, para gloria del Hijo de Dios. Un día cayó enfermo Lázaro, que vivía en su casa de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, con dos hermanas, Marta y María. Esta María es la que había ungido al Señor con ungüento y enjugado sus pies con los cabellos de su cabeza. Y lo que ocurrió en aquella enfermedad nos lo cuenta deliciosamente el evangelista San Juan, poniendo en su narración unos pormenores bellísimos que denotan enseguida el testigo de vista. Me bastará copiar sus palabras, añadiendo, cuando haga falta, alguna explicación. Al ver enfermo al hermano que era el sostén de la casa, Marta y María se acordaron de Jesús y le enviaron un recado diciéndole: Señor, el que tú amas está enfermo. Mensaje directo y cariñoso, súplica llena de confianza y de abandono familiar. Mas Jesús, habiéndolo oído, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea el Hijo de Dios glorificado. Amaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, detúvose aún en el sitio en que estaba 2 días. Después, pasado este tiempo, dice a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Dícenle los discípulos: Maestro, ahora te buscan los judíos para apedrearte, ¿y vas allá de nuevo? Respondió Jesús: ¿Por ventura no son 12 las horas del día? Cuando uno camina de día, no tropieza porque ve la luz del mundo. Cuando anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Llama Jesús horas del día a las de su vida y asegura que aún no ha llegado la noche de su muerte. Pueden estar seguros sus discípulos de que nada malo le sucederá todavía. Dijo esto luego y añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarle. Dijéronle entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del sueño de dormir. Entonces pues les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Hablaba el maestro con resolución. Los discípulos vacilaban por miedo. De pronto uno de ellos, Tomás, dijo resueltamente a sus condiscípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Pusiéronse en camino. Iba el Señor a realizar uno de sus mayores milagros, acaso el más insigne de cuantos realizó en su vida mortal. Cuando llegó Jesús, halló que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Había venido muchos judíos a Marta y María para consolarlas de su hermano. Como era familia principal y Lázaro era muy conocido, acudían muchos a consolar a las hermanas y darles el pésame. Debieron de avisar a Marta, la hermana mayor, que Jesús venía. Marta, pues en cuanto supo que llegaba Jesús, le salió al encuentro, mientras María estaba sentada en casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo dará. Dícele Jesús: Resucitará tu hermano. Respondióle Marta: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dícele Marta: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios venido al mundo. Dicho esto, fuese
y secretamente llamó a su hermana María diciendo: El maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto oyó esto, levántase al punto y viene a él, porque no había llegado Jesús a la aldea, sino que estaba aún en el sitio en que le halló Marta. Los judíos que estaban con ella en la casa y la consolaban, viniendo a María, que se levantó aprisa y salió, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, pues, cuando la vio llorando, y a los judíos que con ella habían venido llorando también, exhaló un gemido y se turbó, y dijo: ¿Dónde le habéis puesto? Dícenle: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús, y decían los judíos: Mirad cómo le amaba. Mas algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos del ciego, haber hecho que éste no muriese? Jesús entonces, exhalando otro nuevo gemido en sí mismo, va al sepulcro. Era una cueva sobre la cual había una piedra. Dice Jesús: Quitad la piedra. Dícele María, la hermana del difunto: Señor, ya huele, que es de 4 días. Dícele Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que está en derredor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. Y salió el que había estado muerto, ligados los pies y las manos con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: Desligadle y dejadle andar. Así, con este imperio sobre la vida y la muerte, Lázaro, ven fuera. Y con esta ternura compasiva ante el dolor de sus amigos, lloró Jesús. En pocas páginas del Evangelio se transparenta la amabilidad de aquel corazón, con atractivos tan encantadores como en esta. Aquí aparece Jesús Nazareno como el amigo de confianza, el huésped agradecido, el consolador deseado, el bienhechor sencillo, el dominador de la muerte. Cuanto más contempla uno esta escena, leyéndola despacio como si la estuviera viendo, descubre mayores tesoros de amor en aquel que dijo: Venid a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Lo humano y lo divino se funden aquí armónicamente, y nos hace ver en un solo acto toda la hermosura del ungido. Es hombre ciertamente, verdadero hombre, el hombre más hombre de cuantos han pisado nuestro globo. Tiene corazón, todos los gozos, todas las inquietudes, todas las emociones, todas las ternuras del amor hacen latir ese noble corazón, mas también es Dios, y todas las fuerzas del amor arman su brazo. En él no es el sentimiento como en nosotros, mayor que el poder iguala al pensamiento y lo ejecuta. Es el amor perfecto de donde resulta la perfecta belleza. Esto no se había visto nunca, y no se volverá a ver sobre esta sombría tierra, en la cual, cuando sufren aquellos a quienes amamos, cuando nos llaman en su ayuda, desea uno tanto y hace tan poco. Y qué admirables figuras, trazadas con mano maestra, se agrupan en torno del Señor en aquel momento supremo. Marta, cuidadosa y activa, como siempre, corriendo al encuentro de Jesús, con una sola frase en la que el reproche se pierde en el amor: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta es, entre las mujeres del Evangelio, una especie de San Pedro. Es alma valiente y varonil, pero todavía su fe es imperfecta. Cree que Jesús puede obtener un milagro. No cree que él mismo lo pueda hacer. Y para hacerla dar el último paso, para obligarla a comprender sobre la tumba de su hermano, que es Dios, ocurre este sublime diálogo. Tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección del último día. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ya está ahora dispuesta a comprender y a ver la gloria de Dios. María no necesita tanta preparación. Hace mucho tiempo que lo sabe todo, que lo ha comprendido todo. Recogida silenciosa, sumida en su dolor, espera. Es Jesús quien la llama. Su corazón tan tierno, tan noble, no quiere que ella esté ausente en el grandioso momento. Advertida pues acude y cae a sus plantas. Marta se había quedado de pie. María se precipita a los pies de aquel a quien ama. Su frase es la misma que la de su hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces esta misma idea había ocupado el alma de las dos hermanas durante los últimos días de la enfermedad? Marta, dejándola escapar, habíale añadido un grito de fe y esperanza. María nada añade, llora, mas estas lágrimas son las que todo lo terminan. Jesús con Marta habla, con María llora, preciosas lágrimas que no fueron impotentes como las nuestras, y que permitieron pagar la hospitalidad que había él recibido, y todas las ternuras que se le habían prodigado en su amada casa de Betania. Es necesario que muera. La resurrección de Lázaro es el milagro de la amistad, no solamente porque el afecto que Jesús profesaba a Lázaro, a Marta y a María fue su principio, no solamente porque, alejado de Judea, volvió allá con peligro de su vida, oyendo únicamente a su corazón, sino porque en el acto mismo del milagro tuvo, estremeciéndose de horror, clara inteligencia del partido que sus enemigos sacarían de aquel hecho. Sabía que resucitar a su amigo en tales circunstancias, bajo la cuchilla de los fariseos, era firmar su sentencia propia. No nos dolamos por ello. El vaso estaba colmado hacía mucho tiempo. Cuadraba bien que la última gota, la que iba a hacer que rebosase, fuese un acto de amistad elevada hasta el heroísmo. Este milagro será decisivo en el drama de Jesús. Ha sido el más estupendo de los realizados hasta ahora. Ha tenido lugar a 2 pasos de Jerusalén, en las proximidades de la Pascua, ante muchos judíos. Nada nos dice San Juan de la emoción y gratitud de las hermanas al cenar otra vez con el hermano que había estado 4 días en el sepulcro, y al oír la voz conocida, y al verle sano, sonriente y vigoroso. Nada nos dice del estupor de la gente cuando le vio salir, amortajado, ni de las primeras palabras que pronunció el resucitado. Pero nos presenta en 2 frases el terrible misterio de la libertad del hombre ante la luz de Dios. Muchos de los judíos al ver lo que hizo Jesús creyeron en él. Otros se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Unos creen en él, otros corren a denunciarle. La verdad ilumina a los que quieren ver, la verdad ciega a los que no quieren ver. Pronto comprendieron los envidiosos de la popularidad de Jesús, los emboscados en Jerusalén, los vividores del templo y del tribunal, los sabios, los ricos, los soberbios, fariseos, saduceos, escribas, doctores,
Pronto comprendieron que se rompían como hilos de araña en un terremoto sus planes de deshacer la obra del Nazareno y excomulgar a quien se hiciera su discípulo. Veían que al enorme ascendiente adquirido por Jesús en sus anteriores predicaciones por Galilea, Judea y Perea, y a sus triunfos de Jerusalén, se unía ahora esta noticia grandiosa de haber sacado un cadáver del sepulcro, noticia comentada con entusiasmo por muchos y confirmada por la incesante romería de gente que iba a Betania para ver a Lázaro y oírle y tocarle. Aterrados por este asombroso suceso que levanta como ninguno la fama de Jesús, congregan al Sanedrín o Gran Consejo para tomar una resolución. 3 clases estaban principalmente representadas allí: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los primeros pertenecían a la secta de los saduceos, los otros 2 a la de los fariseos. Entre sí se odiaban ambos partidos, pero ahora se dan la mano, unidos en un mismo odio contra Jesús. Juntáronse pues en casa de Caifás, sumo sacerdote y presidente del Sanedrín, y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestra ciudad y nuestra nación. En sus primeras palabras quedan condenados estos hombres del mal consejo. Jesús hace muchos milagros. Todos creen en él. ¿Qué hacemos? Pues ¿qué habéis de hacer, sino creer también vosotros en él? El miedo de perder sobre el pueblo un prestigio y una autoridad que ven se pasa de sus manos a las manos de Jesús. Les quita la razón y les impide discurrir. No hay que dejarle así. Esto es lo que les importa: matar en el pueblo el amor a Jesús. Pero disimulan su intento con una excusa bien tremenda. Si todos creen en él, los romanos pensarán que tramamos de alzar un rey judío frente a ellos y vendrán a destruirnos y a ahogarnos en sangre. Y había distintos pareceres entre los 71 sanedritas. No faltarían amigos de Jesús que quisieran defenderle. Sabemos que allí estaba en la clase de los ancianos José de Arimatea y Nicodemo, que no consintieron en la iniquidad de los enemigos del Señor. Aunque entre los mismos que querían perderle, no faltarían quienes propusieran obrar con discreción y prudencia, ya que Jesús era hombre valiente, muy querido por el pueblo y obrador de maravillas. Al fin el presidente Caifás atajó todas las discusiones diciéndole bruscamente: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Cosa de Dios injusta era la sentencia de aquel hombre y perversa su intención. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo le sugirió aquellas palabras, con tal arte que sin violentar la libertad y mal proceder del indigno sacerdote, tuvieron un sentido muy distinto del que Caifás quería darles, y sirvieron para anunciar la gran verdad de la redención del mundo. Caifás quiso decir: es necesario que muera un hombre, Jesús Nazareno, para que toda la nación judía no sea destruida por los romanos, bajo el pretexto de que quiere sublevarse contra ellos y proclamar a un rey independiente. El Espíritu Santo con estas mismas palabras dijo: es necesario que muera un hombre, el hombre Cristo Jesús, el hombre Dios, para que todos los hombres, diseminados por todo el mundo, sean perdonados por Dios y reunidos en una sola familia, la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia Católica, adquirida con la sangre de este hombre que tiene que morir. Con esta violenta decisión del presidente, quedó cerrada la sesión del mal consejo,
y desde aquel día resolvieron quitar la vida a Jesús. Ya en otras ocasiones habían querido matarle, pero esta era una decisión más solemne tomada por el Supremo Tribunal de la Nación Judía. Jesús sabe que esta sentencia se ha de cumplir. Es necesario que un hombre muera para que todo el mundo se salve, pero él se dejará matar cuando llegue su hora, antes no. Por eso se aleja estos días de Jerusalén, empleando los medios naturales y ordinarios para salvar su vida. Jesús, pues, no anda ya entre los judíos al descubierto, sino que se fue de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí moraba con sus discípulos. La gratitud del extranjero. Se acercaba la Pascua, la gran festividad de los judíos. Muchos de los que vivían cerca de Jerusalén subían con anticipación a la ciudad santa para purificarse de las irregularidades legales. Lo mismo que en otras fiestas parecidas, Jesús era el tema de las conversaciones. En los grandes pórticos y atrios del templo, donde se agolpaban las multitudes, todos preguntaban por Jesús. Tanta era la fama que le había merecido su predicación y sus milagros. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece de que no haya venido a la fiesta? Y era más natural que nunca esta curiosidad, pues ya sabía la última decisión del Sanedrín, y además los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, le denunciase para prenderle. No tardará el Señor en aparecer en la ciudad y triunfar definitivamente de sus enemigos, muriendo en ella. Pero desde que llegó a Efraín y antes de volver definitivamente a Jerusalén, empleó algunas semanas en hacer un recorrido por entre Samaria y Galilea, dejando por última vez en aquellas regiones el recuerdo feliz de su palabra y de sus milagros. Al entrar en un pueblo, salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando los vio les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y ocurrió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había quedado limpio, volvió glorificando a grandes voces a Dios, y derribóse a sus pies con la frente hasta el suelo, dándole gracias. Precisamente este era samaritano. Y Jesús, hablando, dijo: ¿No han sido 10 los curados? Pues ¿dónde están los 9? No ha habido quien vuelva a dar a Dios la gloria, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuánto duele la ingratitud a los bienhechores generosos. Jesús, de corazón tan bueno y agradecido, siente pena ante la frialdad y egoísmo de sus compatriotas, los 9 judíos curados con un samaritano, el extranjero, el único agradecido. El reino de Dios ha venido ya. En los tiempos de Jesús, el adviento de un reino glorioso era la esperanza general del pueblo judío. Por eso, unos fariseos que salieron a su encuentro en este camino le preguntaron cuándo llegaba aquel reino, el reino de Dios. Jesús les respondió: el reino de Dios no viene con aparato, ni podrán decir: míralo aquí o míralo allá, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. ¿Entendieron aquellos hombres las palabras de Jesús? El reino está ya entre vosotros, porque entre vosotros estoy yo, que soy el rey, y ya he comenzado a fundar mi iglesia, que es el reino de Dios en el mundo, y a reinar en las almas por medio de mi gracia. Ya está en medio de vosotros el Rey pacífico,
que a todos os invita a entrar en su reino por medio de la fe y a cumplir su voluntad. Si ahora le rechazáis, vendrá como Rey justo y vengador. Vendrá el Hijo del Hombre a juzgar a todos los hombres y establecer su reino definitivo, cuando ellos menos lo esperen, sorprendiéndolos en su vida y atajándoles sus placeres. Como pasó en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los hundió a todos. Y como pasó en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Lo mismo será el día que aparezca el Hijo del Hombre. De nada servirá las riquezas ni el ansia loca por conservar la vida en aquellos momentos. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Feliz en cambio quien desprecie todo lo temporal por el amor a Jesucristo. El que perdiere su vida, la vivificará, ganando vida eterna por la muerte temporal que ha perdido. Y al tercer día resucitará. Iban su camino, subiendo hacia Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y ellos se maravillaban y le seguían con miedo. Temerosos seguían los discípulos al Señor hacia la ciudad enemiga. Se admiraban de que Él no tema entrar donde sabe que desean matarle. Es que Él desea morir. Lo desea más que ellos, porque a ellos mueve el odio, a Él el amor. Por eso toma a los 12 y comienza a descubrirles su secreto, mientras a todo lo largo del camino florecen las voces y los cantos de los peregrinos que suben a la gran Pascua. Mirad, les dice Jesús, ya subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito en los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y a los ancianos, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le escupirán, y le azotarán y le matarán, y al cabo de 3 días resucitará. Con soberana claridad anuncia el porvenir, pero los discípulos nada de esto entendieron, porque era lenguaje oscuro para ellos, y no entendían lo que se les decía. El sentido literal bien lo entienden, es clarísimo: me matarán, resucitaré. Pero como a ellos les parece imposible que su amado Maestro, el Hijo de Dios, pueda ser condenado a muerte por los hombres, se imaginaban que las palabras de Jesús tendrán otro sentido misterioso. Por eso dice el Evangelio que no le entendían. Por otra parte, tampoco se atreven a preguntarle, no sea que Él les repita lo que nunca quisieran que fuese verdad, y así caminan algún tiempo en triste silencio. Un incidente curioso lo viene a interrumpir. Podemos. Iba el Señor algo separado de los 12. Se le acercó respetuosamente una mujer. Era Salomé, la madre de 2 apóstoles, Santiago y Juan. Le hizo una reverencia y le pidió un favor. Jesús le preguntó bondadoso, ¿qué queréis? Díjole ella, Maestro, di que se sienten estos 2 hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Demasiado sabía Jesús que aquella petición no era sólo de la madre. Tras ella estaban los 2 hijos, deseosos de los primeros puestos en un reino que se figuraban había de ser humanamente espléndido y opulento. Jesús, pues, dirigióse a ellos y les dijo, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que voy a beber yo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que voy yo a ser bautizado?» Respondieron ellos, «Podemos». Fácil era decir
que podían beber el cáliz de Jesús, es decir, participar de su muerte, pero si hubieran probado aquella infinita amargura que en ese cáliz había de concentrarse y que hizo agonizar aún al animoso corazón de Jesús, hubieran temblado antes de afirmar lo que afirmaban. Sí, beberéis mi cáliz, le respondió Jesús, mas estar sentados a mi derecha o a mi izquierda, no me pertenece a mí darlo a vosotros, sino a quienes lo ha destinado mi Padre. Les anuncia que beberán su cáliz, muriendo mártires como él, pero que los primeros puestos del reino no los ha de dar a ellos por razones humanas de parentesco o de recomendación, sino a los que por razones de providencia y de gracia y de mérito personal han sido predestinados para ellos por el Padre que está en los cielos. Al enterarse los 10 discípulos de las ambiciones de Santiago y Juan, se indignaron contra ellos. Así eran los amigos que día tras día tenía que educar Jesús. Volvió a reunirlos a su alrededor y los invitó a la humildad con su propio ejemplo. Sabéis que los que son tenidos por príncipes en las naciones ejercen sobre ellas su dominio, y los grandes se posesionan de ellas. Pero no sea así entre vosotros, sino quien quiera entre vosotros ser primero, sea siervo de todos, porque también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir él y dar su vida en rescate por muchos. Palabras que hicieron bajar la cabeza a los apóstoles entonces ambiciosos y a los cristianos ambiciosos de hoy. El Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate de muchos. ¿Todos los hombres no son muchos? Pues por todos los hombres la vino a dar, y vino a servir, no a ser servido. El que quiera ser el primer cristiano, el más parecido a Cristo, que se haga siervo de todos, que venga a servir a todos. Extreme majestatis, qui